En aquel tiempo surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua. En medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí y que existía antes que yo, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos aquí en este evangelio una discusión sobre Juan. Es el evangelio de San Juan que se lee hoy. Y la pregunta era de los que venían, había unos que venían a hacerle preguntas. ¿Quién eres? ¿No se les parece a ustedes mucho eso a lo que más tarde le pasó a Jesús? Que se sentía acosado, empujado por preguntas, cuestionado por los líderes religiosos de su tiempo. Aquí vinieron a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque tenían duda y creían que él era el Mesías, porque arrastraba tanta gente al río, al Jordán. Venía gente a pasar días enteros escuchando a Juan. ¿Qué tiene este hombre? Y llegaron a creer que era el Mesías. Y él lo primero que les dice es: yo no soy el Mesías. ¿Sabe que ese a nosotros nos pasa también? Cuando se corre un chisme sobre uno, ya uno sabe qué andan diciendo. Y Juan se les adelantó y le dijo: mire, si ustedes lo que vienen es a preguntarme si yo soy el Mesías, yo no soy el Mesías. Y es cuando le preguntan: entonces eres Elías. ¿Eres quién? ¿No? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres un profeta? No, dijo Juan, tampoco soy profeta. ¿Quién eres? Para que nosotros podamos ir a llevar una respuesta. Y él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Ahí está el centro del evangelio de hoy, ya de cara a la Navidad. Preparen el camino del Señor, allanen el camino. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Fíjense que es una voz que grita en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? En el desierto el desierto es un lugar donde Dios se le había manifestado al pueblo de muchos modos. Por el desierto caminaron buscando la liberación. En el desierto recibieron los mandamientos de Moisés. Los recibió Moisés. Recibió las tablas de la ley que conocemos. O sea, en el desierto, ahí Dios les envió el maná. Allí hubo muchos encuentros y desencuentros de Dios con el pueblo. Por eso Juan recurre a esa figura del desierto. Juan se va al desierto
Y Juan dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Preparen el camino. Eso era lo que hacía falta en aquel momento. Un pueblo que se había desviado, que habían olvidado lo que Dios le pedía a ese pueblo cuando lo sacó de Egipto. Habían olvidado todo. ¿Qué significa para nosotros hoy preparar el camino? Esa es la pregunta que yo les quisiera hacer a ustedes, a todos ustedes los que me siguen a través de los medios. ¿Quiénes preparan el camino en este momento? Solo quisiera dejarles como esa reflexión. ¿Quiénes preparan el camino? Preparan el camino los que luchan por la paz, porque no hay reino de Dios sin paz. Preparan el camino al Señor quienes se empeñan tercamente luchando por la justicia, y sobre todo la justicia para los más olvidados, vulnerables y vulnerados. Tanta gente a los que se les niega la justicia, en nombre de que tengo un poder, en nombre de que tengo un cargo, en nombre ¿de qué? Muchas veces, en nombre de las leyes, se le niega la justicia al pobre. Entonces, esos que luchan por la justicia están preparando el camino del Señor. Preparan el camino del Señor las madres y los padres de familia que se empeñan desde la cuna en la formación de una familia con valores y no bajan la guardia hasta ver realizada su meta. Esos están preparando el camino. No se prepara el camino abandonando la familia a su suerte, dejando a los hijos que crezcan como puedan. Ahí no estás preparando el camino del Señor. Preparan el camino del Señor los políticos que entienden la política como un camino de servicio a las mayorías y no como una oportunidad para robar lo que pertenece a las mayorías. Preparamos el camino del Señor, tú y yo, cada vez que somos solidarios, generosos, responsables, valientes para hacer que triunfe la verdad y la justicia. Cuando nos ponemos de acuerdo para hacer eso, estamos preparando el camino. Preparamos el camino cuando organizamos la comunidad. Preparamos el camino cuando formamos a la comunidad. La comunidad se tiene que formar. Hay que formarla en buenos modales, en valores. Hay que formarla en convivencia. Hay que formarla en historia, en geografía patria. Hay que formarla en el pensamiento. Hay que formarla para abrirle los ojos ante tanta mentira mundial. Así que cuando ustedes y yo nos ponemos a organizar a la comunidad, estamos preparando el camino del Señor. Porque una comunidad organizada lo va a entender. Una comunidad formada lo va a entender. Y hay un tercer elemento que yo siempre uso mucho en el trabajo con la gente. Informada. Una comunidad formada, organizada e informada, bien informada, con la verdad, para que la mentira no le haga daño. ¿Cómo se vacuna una comunidad ante tanta mentira mediática? Informándola e informándole la verdad. Esa es una de las mejores vacunas. Bien, y ahí estamos preparando el camino del Señor. Preparan el camino del Señor las instituciones que tienen lucidez de caer en la cuenta qué es lo que les corresponde hacer a cada una y lo hacen muy bien como equipo de servidoras y de servidores, instituciones, bien clara. Una escuela está clara que su misión es enseñar y enseñar bien. El Ministerio de Aguas está claro que su misión es luchar para que el pueblo tenga agua y agua potable y buena. El Ministerio de Obras Públicas tiene que velar por las obras públicas del país. La alcaldía tiene que velar para que las alcantarillas no estén rotas, para que las calles estén bonitas, para que funcionen los servicios. Es decir, la alcaldía no tiene que ocuparse de resolver lo que tiene que resolver, por ejemplo, el Ministerio de Salud.
como tampoco el Ministerio de Salud se tiene que encargar de las obras públicas. Y yo digo, cuando una institución está clara de lo que le corresponde, entonces se está preparando el camino del Señor. Tenemos que preguntarnos al final de esta reflexión, y esto se lo dejo como pregunta final, ¿estoy yo preparando el camino al Señor con esta vida como la estoy llevando? ¿Estoy yo preparando el camino al Señor con esta vida como la estoy llevando? En mi hogar, en mi comunidad, en mi trabajo, en mi profesión, en lo que hago. ¿Estoy preparando el camino a otras generaciones para que sean felices? ¿O estoy preparando un infierno? Pregunta que les dejo finalmente como reflexión. Que así sea.